Hola, soy NPlay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Hace unos días tuvimos algunos eventos importantes como el Disney por Marvel Showcase y el Ubisoft Forward 2022. Algunas noticias de esos eventos se abordarán en este video, pero también tendremos noticias de videojuegos gratuitos que están disponibles en este momento o que llegarán próximamente a tu consola o PC. Por otro lado, también tenemos noticias sobre algunos lanzamientos que llegarían en lo que resta de este año 2022, así que si quieren saber sobre todo esto y mucho más, quédense en el video completo que me ayudan mucho, también dejando su me gusta y comentando, dan mucho apoyo y la verdad que se valora muchísimo. Así que empecemos con este video. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, tenemos estas novedades que les venía comentando en la intro. Vamos a pasar a saludar a los comentarios del video anterior y después vamos a pasar de lleno con todas las noticias que tenemos para el video del día de hoy. Recuerden que si no lo quieren ver completo o si quieren alguna noticia específica, abajo en el comentario les dejo lo que serían las marcas de tiempo para que avancen a la sección del video que más les interese, porque quizás sea un video bastante largo. Bien, acá estamos en los comentarios del video anterior. Un saludo para John Wick, un saludo para Alejandro Díaz Recalde, un saludo para el Rinnegan de Sasuke, un saludo para XXBenny XX, un saludo para Villards79, un saludo para Bastián Alarcón, un saludo para José L. Romero y para Diego Mancilla. Recuerden ustedes que si quieren un saludo en el próximo video me lo hacen saber acá abajo en los comentarios, o también voy a estar seleccionando algunos al azar para saludarlos en el próximo video. Comencemos ahora sí con los videojuegos gratuitos o noticias de videojuegos gratuitos. Comencemos con el Disney Speedstorm, que todavía no está en el mercado pero que tenemos novedades sobre este juego y sabemos que su primera actualización estará dedicada a Monstruos S.A. El juego de cartas gratuito de Gameloft, que saldrá pronto para PC, Switch, PlayStation y Xbox, recibirá un circuito y 4 personajes de la película. Disney Speedstorm ha anunciado que incluirá en su primera actualización gratuita a la película Monstruos S.A. Por lo tanto tendríamos un nuevo circuito dedicado a la fábrica y a los corredores Sully, Mike Wazowski, Celia Mae y Randall. Recordemos que el juego de cards gratuito con microtransacciones desarrollado por Gameloft Barcelona sigue sin tener una fecha específica de lanzamiento. Disney asegura que pronto llegaría a ordenadores y a todas las consolas. Recordemos que en Disney Speedstorm cada jugador tiene la posibilidad de elegir cada personaje dependiendo del personaje. También tendríamos habilidades especiales y dentro del mapa podríamos conseguir determinadas habilidades como pueden ser nitro o bombas explosivas o diferentes cuestiones que nos pueden ayudar a alcanzar la meta primero que los demás. Pasemos ahora a otro juego de Disney, que es el Disney Dreamlight Valley, del cual también tenemos novedades. Este juego todavía no se lanzó oficialmente, sino que se lanzó con acceso anticipado a modo de pago. Sí, los que paguen por alguna de sus versiones pueden tener acceso anticipado a este juego, pero recordemos que el próximo año sería free to play. Disney Interactive y la desarrolladora Gameloft han anunciado el próximo mundo que llegaría a Disney Dreamlight Valley, la mezcla de aventura y simulación de vida que se estrenó en acceso anticipado el 6 de septiembre. El mundo sería el mundo de Toy Story, que estará disponible en otoño, es decir, lanzando al 23 de septiembre o es decir, llegando entre el 23 de septiembre y el 21 de diciembre. Esta parte será una actualización gratuita que añadirá a Woody y a Buzz Lightyear, además de misiones y objetos cosméticos. En el tráiler podemos ver una parte de el nuevo escenario que podríamos recorrer quienes lo jueguen, la habitación de Andy. Sin embargo, el avatar no tendrá tamaño humano, sino similar al de vaquero y al astronauta. Woody y Buzz podrán visitar el valle e interactuar con otros personajes como Úrsula de la Sirenita y Scar del Rey León. Además, se podrán desbloquear objetos cosméticos sobre el avatar basados en Toy Story. Recordarles nuevamente que el juego está en su versión anticipada, en su versión de pago, pero que en el 2023 está anunciado como un free to play, así que muy atentos. En 2023 les traería la noticia de que ya está disponible este juego free to play. Pasemos ahora al próximo juego gratuito que fue anunciado hace poco. Estamos hablando del Trackmania. El Trackmania es uno de los juegos que son muy queridos por la comunidad de PC y que todavía no se había animado a dar el paso a consolas. Trackmania llegará a consolas y los servicios relacionados con la nube más pronto que tarde, incluso contará con algunas características populares. Para saberlo, Trackmania estará disponible en el mercado a principios de 2023 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Stadia y Amazon Luna, y también tendrá características populares como el crossplay y el cross progression. Ahora sí, miles de jugadores tendrán la posibilidad de disfrutar de pistas creadas por la comunidad. El arcade de velocidad llegará con todo el contenido que hay en PC después de que esta plataforma gozará de 2 años de actualización. El juego gira en torno a 2 bazas principales: el editor de mapas y el multijugador, en el que competirás por realizar el mejor tiempo en cada carrera.
Próximo juego gratuito, vamos a hablar un poco de algunos The Division, porque tenemos 2 The Division. Primero vamos a empezar con The Division Heartland, que ya lo trajimos hace poquito al canal porque se habían filtrado algunas cosas. Y bueno, en el evento de Ubisoft Forward se ha mostrado el gameplay del juego de disparos y supervivencia gratuito para PC y consolas, la cual tiene una beta cerrada ya anunciada y para la cual podemos registrarnos. Se los voy a dejar el enlace en la descripción obviamente, pero vamos a ver un poco de este juego. En el Ubisoft Forward, como les comentaba, emitido el 10 de septiembre, la compañía francesa ha mostrado un tráiler gameplay, que seguramente lo están viendo, de este videojuego que saldrá gratuito. La beta cerrada comenzará pronto y los jugadores que pueden y quieran probar esta beta pueden anotarse en el enlace que les dejo en la descripción. Obviamente este juego va a salir en PC y en consolas. Es un juego free to play que está siendo desarrollado por Red Storm Entertainment. Los jugadores se sumergirán en Silver Creek, un pequeño pueblo de Estados Unidos donde habrá que enfrentarse a facciones enemigas, enemigos corruptos y peligrosos agentes químicos. Tanto por ambientación o como personajes e historia, The Division Heartland se conecta con el resto de la saga, y también con sus personajes, según ha prometido el director creativo Keith Evans. Hablando del resto de títulos de la serie, Ubisoft ha prometido que The Division 2 continuará recibiendo contenido adicional en forma de temporadas. Dejando de lado The Division Heartland, vamos a pasar a otro The Division que se llama The Division Resurgence, el juego gratuito de disparos con elemento de rol en mundo abierto, que por cierto ya superó la fase de alfa cerrada, pero que ahora tendríamos disponible el registro para la beta cerrada. Y este es un juego, atentos, un shooter RPG pero para móviles. Estaría disponible en Android y en iOS. El juego de disparos en tercera persona con elementos RPG, un mundo abierto y gratuito, adoptará la experiencia jugable de The Division y de The Division 2 a los dispositivos móviles Android y iOS. Los interesados en participar de esta beta cerrada pueden inscribirse en el Google Play Store, y en el caso de los usuarios con teléfonos o tablets de Apple, en la web de Ubisoft. La prueba tendrá lugar en otoño y sucede luego de una alfa cerrada celebrada en julio, donde los jugadores disfrutaron de los gráficos y el estilo de juego de un mundo abierto. En la beta cerrada estarían disponibles los modos jugador contra entorno y jugador contra jugador. Uno de ellos será la zona oscura, donde los agentes pueden rapiñar gran cantidad de equipamiento y materiales enfrentándose a enemigos controlados por la inteligencia artificial, pero gastando cuidado de los otros agentes que pueden acabar con ellos y robar su botín. También estará el modo conflicto de The Division 2 con el submodo dominación. Posteriormente se añadirá escaramuza. Ubisoft promete con este juego una obra canónica para la saga, con una nueva historia, clases distintas y facciones desafiantes. Los jugadores verán una historia nueva e independiente ambientada en un enorme mundo de juego abierto urbano en el que podrán moverse por donde quieran. El juego tiene lugar en la ciudad de Nueva York posterior a la crisis y ofrece una perspectiva única de los eventos esenciales que tuvieron lugar en The Division y The Division 2. Bien, teniendo en cuenta todos estos juegos gratuitos o noticias de juegos gratuitos que llegarían próximamente, o que tenemos algunas novedades de esos próximos lanzamientos, pasemos a hablar de próximos lanzamientos, sí, pero de pago. Vamos a hablar de algunos juegos anunciados ya tanto en estos eventos como también de forma independiente por alguna red social de las compañías. Y pasemos a hablar de un juego de PlayStation Plus Collection de Sony. Estaríamos hablando del Uncharted Legacy of Thieves Collection, o El legado de los ladrones, ya que tendríamos su fecha de lanzamiento pero para PC. Hace 2 años que Sony decidió dar un giro a su estrategia de publicación de videojuegos, abrazando el PC como una plataforma alternativa y las consolas PlayStation, en la que también lanzar sus títulos exclusivos, comenzando por ejemplo este viaje con Horizon Zero Dawn, que fue uno de los primeros juegos o el primero que se lanzó en lo que sería consola de PC. Durante estos años otros juegos han llegado a lo que sería PC, como pueden ser el Days Gone, el God of War o Marvel Spider-Man. Ahora le toca el turno a Uncharted Colección Legado de los Ladrones, el recopilatorio de las últimas 2 entregas de Uncharted, que según Epic Games Store se estrenará en los ordenadores el 19 de octubre del 2022. La fecha ha aparecido en la página oficial del juego en la tienda Epic Games de Estados Unidos, y además también se anuncia que todos aquellos que lo reserven podrán obtener un planeador para Fortnite que tendrá el aspecto de hidroavión del carismático Sully, mentor de Nathan Drake. Por otro lado, Uncharted Colección Legado de los Ladrones es un recopilatorio que incluye versiones remasterizadas del Uncharted 4, El desenlace del ladrón, y Uncharted El legado perdido, 2 de los mejores juegos de Play 4 que se estrenaron en enero para Play 5, para ofrecernos poder jugar ambas entregas a 60 FPS. A pesar de que al menos en el PlayStation 5 mucha gente dice que le faltó ambición a esta remasterización, no se sabe cómo pueden llegar a lo que sería PC, pero se cree que estas 2 entregas siguen siendo aventuras imprescindibles y espectaculares como ellas solas, que ahora podemos jugar en mejores condiciones que nunca, haciendo de esta colección una compra muy recomendable en el caso de que ustedes tengan PC y nunca hayan jugado este juego en Play 4, Play 5, sí. Les recomendamos o les recomiendo que reserven este título para poder probarlo en lo que sería PC si tienen una PC muy buena.
Pasando al siguiente título que se anunció, vamos a hablar de Marvel y vamos a hablar de Marvel Midnight Suns, que se lanza el 2 de diciembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. 2K Games y Firafix confirman la fecha para su juego de estrategia y rol con personajes de Marvel que se había retrasado en varias ocasiones. Se ha confirmado que el Marvel Midnight Suns se lanza el 2 de diciembre, al menos en Xbox Series, en PlayStation 5 y en PC. Para Play 4, Xbox One, Nintendo Switch todavía no tenemos fecha concreta. El anuncio se ha realizado durante la presentación del Disney por Marvel Games Showcase dedicado a las producciones de Disney, Star Wars y Marvel. Eres Hunter, un legendario cazador de demonios con un pasado misterioso. Tu misión es liderar un insólito grupo de experimentados superhéroes y peligrosos guerreros sobrenaturales, dice el estudio sobre este héroe o heroína original. Por supuesto, entre los aliados que tendríamos disponibles y enemigos encontramos a Capitán América, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Wanda y muchos más. El video presenta una personalización y varias secuencias de diferentes habilidades. Este juego me hace acordar muchísimo a lo que sería el juego de Avengers para la consola de PlayStation 4, PlayStation 5, sí, así que debe tener un aire medio parecido, pero bueno, lo dejo a su criterio a ver si esperan este juego o no lo esperan, los leo en los comentarios. Y pasemos a otro juego que también va a llegar solo para las consolas de PlayStation 5 de nueva generación y Xbox Series, sí, vamos a hablar del Just Dance 2023, así que si te gusta mover las cachas, este juego es para vos. Ubisoft ha anunciado una nueva entrega de la popular saga de juegos de baile Just Dance 2023. Yo creo que en cuanto a juegos de baile, este es el más recomendado o el que más le gana a todos los otros juegos, y el título llegaría el 22 de noviembre y pretende ser una plataforma de baile completamente renovada. Según la compañía, esto llegaría como modo de juego, como servicio, que tendrá un multijugador en línea y dejará atrás las máquinas de la pasada generación. Por lo tanto, no saldrá en Play 4, no saldrá en Xbox One, simplemente saldrá el Play 5, Xbox Series XS, en Switch y en Google Stadia. Así, la compañía francesa quiere que el Just Dance sea una plataforma de baile bajo demanda con actualizaciones de contenido gratuito, como por ejemplo nuevos modos de juego, canciones nuevas y temporadas temáticas en los próximos años. Seguirá teniendo multijugador local, pero se añade un modo online de hasta 5 jugadores. Pueden ser amigos o desconocidos. El anfitrión gestionará un grupo en el que los usuarios podrán interactuar con emoticonos y votar las canciones. Habrá juego cruzado entre Switch, PlayStation 5, Xbox Series X y Stadia. La interfaz, la dirección artística y el diseño visual en general de Just Dance también se han renovado. Además, el menú incluye un sistema de recomendaciones actualizado que ofrecerá a los jugadores listas de reproducción personalizadas y canciones concretas dependiendo de los gustos de quien juega. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos muchas veces seleccionas canciones de rap, te van a aparecer más listas de reproducción de rap o más canciones de rap en tu inicio. A todo esto hay que sumar un nuevo sistema de progresión y recompensas. Cada baile completado otorgará algunos puntos que sirven para desbloquear nuevas recompensas para personalizar los Dance Cards, estas tarjetas que se pueden cambiar el avatar, el fondo identificador y el alias. Los puntos también se pueden canjear por emoticonos con los que puede comunicarse con otros jugadores. Y se ve que este nuevo Just Dance viene renovado y recargado, así que no sé, los leo a ustedes en los comentarios si les gusta este tipo de juegos de baile o si son más de los juegos de carreras, de acción, de deportes. Si quiero saber qué tipo de juego les gusta a ustedes acá abajo en los comentarios. Pasemos a otro juego que va a ser lanzado próximamente y estamos hablando de Tron Identity, una nueva novela visual que llegaría a PC y a consolas en el 2023. BitHell Games ha anunciado en el Disney por Marvel Games Showcase un nuevo juego basado en el universo de Tron, que se lanzará el año que viene para nuestros ordenadores y consolas. Disney y Marvel han celebrado, como les comenté anteriormente, Disney y Marvel han celebrado su evento, en el que nos mostraron un montón de cosas y entre esas está este juego llamado Tron Identity, un videojuego creado por BitHell Games. Sería una novela visual que llegaría a los ordenadores a través de Steam durante el próximo año 2023 y también a las consolas, aunque no sabemos si para la actual generación, para la nueva generación o para la anterior. Bueno, se entendió, si para Play 4, Play 5, para Xbox One o Series XS. Este título contará la historia de Query o Kerry, un software de investigación que estará encargado de descubrir un misterio en el universo de Tron, ofreciéndonos puzzles, mecánicas de toma de decisiones de todo tipo y por supuesto múltiples finales diferentes en función de lo que hayamos escogido durante toda la partida. Es un juego muy parecido al Detroit Become Human, a modelo de novela interactiva, así. Muchas cinemáticas, mucha toma de decisiones, mucho juego de puzzles, ¿sí? Para poder ir avanzando. Obviamente, como les comentaba, cada decisión cambiaría el destino de lo que sería este juego y cómo terminarlo. Puede llegar a durar mucho o poco dependiendo de nuestra toma de decisiones. Pasemos al último juego que se ha anunciado en este evento y se ambientaría en la Segunda Guerra Mundial. Contará con 4 personajes, aunque por el momento no se conocen muchos detalles, pero estos 4 personajes son personajes muy interesantes.
entre los cuales tenemos a Capitán América y a Black Panther. Atención, porque estamos hablando de un juego desarrollado por Skydance. Creo que todavía no tiene nombre este juego por lo que estoy investigando, pero tiene licencia de Marvel en Disney y Marvel Game Showcase. Se han lanzado con un tráiler, aunque no ha confirmado su nombre, justamente. Tampoco ha confirmado plataformas ni detalles de su lanzamiento. Es un proyecto de Amy Hennig, directora de Uncharted. También es directora o era directora del cancelado Star Wars de Visceral Games y guionista del Forspoken. El material que les comento coincide con algunas filtraciones que se dieron durante los últimos meses. 4 héroes, 2 mundos, una guerra. Dice el video. Los personajes jugables son Steve Rogers, Capitán América, Atsuri, el abuelo de T'Challa y Black Panther en esa época, Gabriel Jones, un soldado estadounidense, y Nana Lee, líder de la red de información de Wakanda. Todos ellos se enfrentarán a las fuerzas de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más se sabe de este título y el video no resuelve muchas dudas. Es descrito como una aventura de acción con narrativa ambientada en un universo de Marvel. Es un honor poder contar una historia original con toda la humanidad, complejidad y humor que hace que los personajes de Marvel sean tan populares y permitir a nuestros jugadores encarnar a estos héroes que aman, comentó Hennig el pasado octubre. Y bueno, estos serían todos los nuevos lanzamientos que llegarían próximamente. Díganme qué título es el más esperado por todos ustedes. Obviamente también hay otros títulos como ¿cómo se llamaba este juego? De Callisto Protocol, o también lo que sería el God of War, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando un poco de los que están saliendo nuevos. Del God of War ya sabemos cuándo sale, Callisto Protocol también ya hablamos en el canal, pero de estos que se anunciaron en estos eventos les quería traer novedades. Pasemos ahora al resumen del Ubisoft Forward 2022. Un poco de esto ya lo hablamos, pero también viene acompañado, además de los juegos de Trackmania, de los de Division, sí, que van a salir uno para Android y iOS y otro para consolas. Vamos a hablar del resumen también porque se anunciaron juegos de pago, se anunciaron juegos gratuitos por tiempo limitado, así que muy atentos. Podríamos jugar a más de 100 juegos de Ubisoft por un tiempo limitado de forma gratuita, así que repasemos todo esto en detalle. Bien, les doy así el batacazo, sí, en resumen, el Ubisoft Forward 2022 tendríamos 6 Assassin's Creed que toman el protagonismo del evento. Obviamente se tomó el evento de Ubisoft Forward 2022 como un evento en el que se pudo ver el futuro de toda la saga de Assassin's Creed, mostrando novedades sobre 6 diferentes Assassin's Creed, incluyendo el Valhalla que ya está en el mercado, ¿sí? Para comenzar tendríamos Assassin's Creed Mirage, que saldrá para todas las plataformas en 2023. Uno de los momentos más esperados del evento y por el que seguramente muchos se han decidido sintonizarlo, es el momento en el que comenzaron a mostrarnos el futuro de la saga de Assassin's Creed, comenzando por la presentación de la forma oficial de este juego Assassin's Creed Mirage, o Mirage. La próxima entrega de la saga que hemos podido ver por primera vez en este Ubisoft Forward y que nos llevará a Bad Bad, de la mano de Basim. Saldrá a la venta para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, S y Amazon Luna en el 2023. Por otro lado tenemos Assassin's Creed Codename Red y Assassin's Creed Project X, que ya son una realidad. Si hablamos del futuro de Assassin's Creed tenemos que mencionar estos dos juegos de los que no habían parado de salir rumores y de los que se ha confirmado en el evento. Con estas nuevas entregas viajaremos al Japón feudal y a la Europa del siglo XVI, y por el momento se nos ha dado muy poca información sobre estos proyectos, pero se vieron algunos trailers o anuncios oficiales en el evento de Ubisoft Forward 2022. The Last Chapter, un DLC final para el Assassin's Creed Valhalla que será gratuito. Dentro de la sección de Assassin's Creed, Ubisoft también se dedicó a mostrar algo para el Assassin's Creed Valhalla, anunciando que el último DLC para el juego será totalmente gratuito y que llegará en los próximos meses para ayudarnos a unir y cerrar algunas tramas pendientes de esta entrega. Por otro lado tenemos Assassin's Creed Codename Jade, un free to play para móviles. Una de las sorpresas de la saga de Assassin's Creed, que parece que va a tener muchas entregas durante los próximos años, es Codename Jade, un juego para dispositivos móviles que apostará por un modelo de negocio free to play. Nos permitirá crear a nuestro protagonista y viajar a la antigua China para vivir una aventura totalmente independiente. Entonces repasamos, este Assassin's Creed Codename Jade sería para móviles y sería free to play, por lo tanto tendríamos otro juego gratuito en este video del día de hoy. Gracias NPlay por traer tantos juegos gratuitos. Por otro lado tenemos algunos juegos anunciados exclusivos para Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las noticias más importantes y quizás la menos esperada y a la que menos tiempo se le dedicó en el Ubisoft Forward fue el anuncio de la colaboración entre Ubisoft y Netflix para que lleguen 3 juegos exclusivos a Netflix de la compañía de Ubisoft. Estamos hablando de Valiant Hearts 2, Midnight Quest for Epic Loot en 2023 y un Assassin's Creed que sería para móviles en la fecha por confirmar.
Hay que aclarar que es el sexto Assassin's Creed del que se habló en el evento y que no tiene nada que ver con el Codename Jade, es otro juego aparte. Por otro lado también se habló de Skull and Bones, que no tiene nada que ver con la saga de Assassin's Creed, pero que es de la compañía de Ubisoft. Después de un desarrollo más que accidentado, este juego de combates en barcos saldrá finalmente el próximo 8 de noviembre para PC, Play 5, Xbox Series X y S, y se ha mostrado en el Ubisoft Forward para dar nuevos detalles de su jugabilidad, de cómo podremos construir nuestra guarida, crear un barco pirata, entre otras cosas. Por otro lado también podemos hablar de lo que se vio sobre Mario más Rabbids, Sparks of Hope, que tendrá a Rayman en uno de sus DLC. El juego de estrategia para Nintendo Switch protagonizado por Mario y los Rabbids también ha tenido un hueco en el evento, mostrando jugabilidad del título y el combate contra un jefe que desde la propia Ubisoft comentan que ha disfrutado mucho a la hora de diseñarlo. Además se ha anunciado que tras el lanzamiento tienen planeado un total de 3 DLC que formarán parte de un pase de batalla y el último de estos descargables añadiría a Rayman como personaje jugable. Bien, y ahora lo importante, cómo podemos tener más de 100 juegos gratuitos. Estamos hablando de Ubisoft Plus, que también se vio en el evento que nos podrían dar la prueba gratis de Ubisoft Plus durante un tiempo limitado, exactamente por 29 días. Lo que tendríamos que hacer es ingresar a la próxima página que van a ver en pantalla. Acá estamos desde la página Ubisoft Store, buscan Ubisoft Plus o les dejo esta página en la descripción o en el comentario fijado. Y lo único malo de esta promoción es que sería completamente gratis, pero para PC, ¿sí? Con Ubisoft Plus. Nosotros podríamos canjear el Ubisoft Plus para poder jugar a nuestras franquicias favoritas, relajarnos a nosotros mismos y jugar con amigos o crear nuevos mundos en el Ubisoft Plus. Tiene lanzamientos del día 0. Tiene lanzamientos desde el día 1, Premium Edition, DLC, recompensas exclusivas y más. Recuerden que si canjean este PC Access de Ubisoft Plus, tienen que desactivar la renovación automática. ¿Por qué? Porque después de los 29 días ahí sí se te renueva automáticamente y te meten el dedo por donde no te da el sol. Entonces les recomiendo que para no pagar 15 euros al mes, activen este plan de gratuito por tiempo limitado y después desactiven la renovación automática. Bien, acá vamos a ver algunos de los juegos que tendríamos disponibles. 139 juegos tendríamos dentro de lo que sería esta suscripción, entre los que se destacan lo que serían los Far Cry, el Roller Champions, bueno, que tendríamos ahí disponible, los Assassin's Creed con algunos DLC, así que muy interesante si quieren canjear esta suscripción. Probar los Assassin's Creed, tienen el Valhalla Complete Edition, algunos Tom Clancy's, ¿sí? El Rey de Republic, Far Cry 6 Ultimate Edition, Watch Dogs, así que es una suscripción bastante interesante. Recordemos que los juegos de Ubisoft siempre son muy buenos y muy largos, por lo tanto, si te gusta este tipo de juegos, te recomiendo que pruebes esta suscripción donde tendríamos Watch Dogs Legions, Tom Clancy's, vamos a cargar un poco más, Immortal Phoenix Rising Gold Edition, algunos de los Anno, For Honor, ¿sí? Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Wildlands Ultimate. Tenemos un montón de juegazos que nada, pueden aprovecharlos. Tenemos Watch Dogs 2, pueden aprovecharlos y jugarlos por tiempo limitado. Si tienen mucho tiempo, canjean esto, y si tienen una buena PC, mejor todavía, porque van a poder probar Ubisoft Plus gratis hasta el 10 de octubre. Por lo tanto, tienen hasta el 10 de octubre para poder probar todos estos juegos, si tienen memoria, PC, lo que sea. Y si no tienen PC, compartan esta noticia con algún amigo que tenga una gran PC para que pueda jugar a todos estos juegos, o para poder ir ustedes y jugarlos en su casa. Y bueno, Calvas, espero que les haya gustado el video, que les haya encantado este tipo de noticias. Obviamente es re largo, pero espero que lo hayan visto completo, o que hayan podido disfrutar lo que sería la mayor parte del video, o que les haya servido alguna de toda esta información, porque lo importante es que les sirva a ustedes. Si son nuevos en el canal y vieron el video completo, les gustó la dinámica, les gustó el video, compartan con sus amigos y suscríbanse para sumar gente a la comunidad y que seamos cada vez más. La verdad es que toma muchísimo laburo hacer este tipo de videos y juntar mucha información. Creo que estoy como 4 o 5 horas entre que edito, subo, grabo y todo, así que se valora muchísimo si dejas tu like, que es gratuito, me ayudas mucho, y comentando acá abajo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado, les repito, y nada más. Hasta la próxima, chao.